primero que todo, como siempre, en nuestros martes de crecimiento hablamos un poquito acerca de qué es lo que es el coaching. Como una forma de estar siempre pensando y evaluando qué es lo que es y qué es lo que no es. Seguramente ustedes a raíz también del final de año, como que las organizaciones empiezan a hacer más actividades por el cierre de año, por el cierre de las metas de ventas, porque se lograron los objetivos o porque no. Entonces, todo es motivo para final de año empezar a hacer más actividades con temas de recursos humanos y claro, dentro de todas estas actividades que se sugieren hacer, aparece inevitablemente la palabra coaching, porque precisamente el coaching, bueno, pareciera ser como que es el arroz graneado, ¿cierto? Como que le va muy bien a cualquier otro plato. Y la verdad es que sí, por una parte, ¿sí? El coaching por una parte le viene muy bien como complemento a otras disciplinas, como por ejemplo la capacitación, la mentoría, la consultoría. Le viene muy bien como complemento, pero muchas veces también, como está metido inserto de una gran actividad, las personas suelen tener un concepto equivocado también acerca del coaching. Si bien es cierto, para Catalizando tenemos una definición acerca del coaching, la idea es no marearlos con otra definición más de las miles que hay en Google, pero sí algunos elementos que ustedes puedan considerar para efectivamente tener un pensamiento crítico de decir, ok, esto es coaching porque cumple con tal o cuales ingredientes, o esto definitivamente no es coaching a pesar de que se dice que es coaching. Bien, entonces, elementos claves que cada uno de nosotros podría distinguir para diferenciar si lo que estoy haciendo, lo que me están entregando es o no es coaching, es que el coaching es un proceso. Y siempre me refiero a esto dado que una sesión de coaching, digamos, va alguien a entrenar a una empresa, ¿sí? Y utiliza el coaching, ¿sí? Pero después no viene nunca más. Y esto pasa mucho en actividades de venta. Como que se contrata a una persona, ya sea al principio del año, a mitad del año, a final de año, para reforzar cosas puntuales o del proceso de venta o de llegar o no llegar a las metas, y como que hace una actividad tipo motivacional. ¿Sí? Entonces, claro, la gente queda on fire después de la actividad. Y dice, oye, qué magnífico todo lo que vivimos, qué sé yo. Pero el día lunes llegan de vuelta a hacer exactamente lo mismo que venían haciendo antes de la actividad. Y claramente ahí podemos decir, eso no fue un coaching, porque no fue un proceso. La idea de un proceso es que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Si pensamos un poco en la teoría general de sistemas, es como lo que dice. Hay una corriente de entrada, hay una caja negra donde ocurre la transformación, hay una corriente de salida y hay un feedback que retroalimenta el proceso para que vuelva a comenzar. Si se dan cuenta, ese tipo de actividades que son spot, es única y por una sola vez. No podríamos considerarla un coaching porque efectivamente no es un proceso. No es un proceso, es una actividad aislada que puede o no tener un impacto en las personas. Pero lo más probable es que tenga un impacto en ese día. Pero el día siguiente volvemos todos a la misma realidad. Segundo elemento importante, ya que es un proceso, implica un acompañamiento. Seguramente, si pensamos en cuando íbamos al colegio a estudiar matemática, si el profesor pasaba la materia en el pizarrón y se desentendía de todo esto, seguramente iba a tener a muchos alumnos del grupo curso totalmente colgados. Totalmente colgados. Entonces, ¿qué es lo que se hace para acompañar? Dar tareas, hacer distintos ejercicios en el aula, de tal manera que ese niño pueda entender de mejor manera aquello que está aprendiendo. Lo mismo pasa en el coaching. Hay un proceso, ¿cierto? Que es un acompañamiento y el coach refuerza constantemente aquellas áreas donde el cliente está tomando conciencia y sobre todo está tomando decisiones conscientes para poder llegar a un objetivo. Si se dan cuenta, cuando ustedes tienen un objetivo en mente, si hay alguien que le está reforzando, tienen mayor probabilidad de llegar al objetivo de una manera más fácil y acelerada que si lo hicieran solos. En coaching pasa lo mismo. Entonces, hay un acompañamiento. Tercer elemento clave, deben haber objetivos por cumplir, ¿sí?
Y el objetivo es distinto a un deseo o a un anhelo, porque seguramente todos nosotros tenemos el deseo de, no sé, ser millonario, viajar a una isla paradisíaca en verano, o conocer el mundo, o qué sé yo. Tenemos miles de deseos que eventualmente podrían llegar a cumplirse, pero lo más probable es que no, porque es un deseo. ¿Sí? Deseo la paz mundial, como ya que estamos en la onda del concurso Miss Mundo, ¿sí? Deseo la paz mundial. Es un buen deseo. Seguramente todo el mundo querrá la paz mundial. Pero de ahí a que se concrete, hay una diferencia, una distancia, ¿cierto? Enorme. Entonces, ¿de qué manera diferenciamos un objetivo a un deseo o a un anhelo? Es que el objetivo tiene una fecha de vencimiento. Para que sea un objetivo debe ser también concreto, medible, alcanzable, relevante para ti, medible. Tiene que ser específico. Entonces, el deseo no tiene esas características. El deseo es solamente una sensación, una idea, una cosa abstracta que pasa por nuestra mente, mientras que nuestro objetivo tiene forma, color, volumen y sobre todo tiene un tiempo en el cual yo voy a conquistar ese objetivo. Ya que hay objetivos, hay resultados. Claro, llego o no llego al objetivo, cumplo o no cumplo la meta. Es lógico que haya resultados, ¿cierto? Si es que hay un objetivo. Por lo tanto, el resultado es parte inherente de este proceso de acompañamiento. Todo proceso de coaching tiene que tener un objetivo que el cliente se haya autoimpuesto. Porque acá no es que el coach le diga, oye, vas a hacer tal o cual cosa en tal o cual momento. No, el proceso de acompañamiento incluye una serie de preguntas para que ese cliente pueda tomar conciencia. Nosotros le llamamos, y en psicología y en otras disciplinas, el famoso insight. Es decir, dicho coloquialmente, es como dicen en México, me cayó el 20, en Chile hay distintas formas para poder decir esto, pero le movieron la jaula, ¿cierto? Le prendió la ampollera, se prendió el foco. Hay distintas formas, así como coloquiales, del darse cuenta, ¿sí? Entonces, resultados, ¿sí? Todo proceso y todo objetivo tiene un resultado inherente a eso. Y eso es un elemento más para poder diferenciar si es coaching o no. Y ya que tenemos resultados objetivos, lo lógico es que hay acción. Claro. Es decir, yo me doy cuenta de algo que me falta, o que quiero transformar, o que quiero aprender. Como cliente, yo me dibujo o me pongo en la vista, en la mira, un objetivo. Y, obviamente, si tengo un objetivo, voy a tener un resultado anhelado. Si yo no hago nada y solamente me quedo prácticamente prendiéndole velitas a los santos o orando o decretando al universo, pero no hago nada más, yo les aseguro que ese objetivo con esos resultados no van a llegar. No van a llegar. Porque para que exista la obtención del objetivo y de la meta, yo debo hacer algo. Debo moverme hacia allá. Debo empezar a cambiar, debo empezar a integrar, debo empezar a modificar las acciones que hago, porque, bueno, si no hago nada, obviamente que nada va a cambiar. Entonces, acción. Acción es otro elemento importante del coaching. Y, por cierto, aprendizaje. Y acá hay una frase bien importante que yo siempre la digo, de que seguramente ustedes la conocen como a veces se gana, a veces se pierde, ¿cierto? Pero en coaching hemos transformado esa frase en decir a veces se gana y siempre se aprende. Porque sin lugar a duda que ese resultado que yo obtengo de las acciones que hago, del objetivo que me he puesto, del proceso de aprendizaje acompañado por mi coach, eh, tiene un aprendizaje. Aunque las cosas no me resulten, aunque no llegue al resultado que yo esperaba, siempre va a traer un aprendizaje. Y eso es algo muy, muy interesante desde el coaching, porque el coaching es una disciplina apreciativa. Es decir, el coaching tiene como axioma de que el coach siempre va a creer que su cliente tiene las capacidades, las habilidades, las motivaciones y lo va a poder hacer. Es decir, si la persona tiene la capacidad para poder establecer un objetivo, también tiene la capacidad para moverse hacia la obtención de ese objetivo. Por lo tanto, hay un aprendizaje siempre. Y estos son los elementos que siempre yo pongo sobre la mesa sobre el coaching, porque en el mundo
actualmente mucho se dice acerca del coaching y hay una mala información sobre qué es lo que es y qué es lo que no es. Teniendo claridad sobre estos elementos, puedo tener un mayor argumento para poder discriminar qué es lo que es y qué es lo que no es. Entonces, esos son los elementos y ahora sí, nos vamos de frente al contenido del día de hoy, que, como lo prometí, es un contenido bien, bien importante, ¿sí? En el mundo también, así como se habla del coaching, se habla de liderazgo. Seguramente ustedes han leído últimamente acerca de esto, o han hecho algún curso, o han tenido alguna intervención en la organización donde ustedes trabajan, o quizás en el aspecto eclesiástico, o en cualquier dimensión, porque en cualquier dimensión se necesitan líderes. En una familia se necesita un líder. En un grupo de amigos hay un líder. Por supuesto, en el trabajo hay un líder. ¿Sí? Algunos líderes más carismáticos que son como no tienen la categoría de líder o jefe, ¿sí? Y hay algunos jefes que, por supuesto, no son líderes y hay jefes que sí son líderes. Entonces, el tema de hoy es el liderazgo transformacional como modelo, ¿sí? Porque, claro, mucha gente también habla del liderazgo transformacional, pero cuando nos referimos a el modelo de liderazgo transformacional, estamos hablando del modelo que nace de los estudios, las teorías y las implementaciones que hicieron tres autores de este modelo, que es Bass, Burns y Abolio. Estos tres hombres crearon este modelo que se llama liderazgo transformacional y que además en el mundo existe un test patentado, ¿cierto? Que tiene, digamos, una validación bien exhaustiva de la validación del test que se llama el test Full Range o Full Rango, ¿sí? O test de rango total. Y el liderazgo transformacional habla que efectivamente tenemos la capacidad, todas las personas, de poder entrenarnos en ciertas habilidades, capacidades, talentos, que tenemos competencias, para poder finalmente ser un líder transformacional. Y como la palabra lo dice, es transformacional, es decir, ayuda a las personas a transformarse también en líderes. Y eso es una peculiaridad porque muchos modelos de liderazgo hablan de que el jefe, ¿cierto? El jefe debe tener tales o cuales características para poder ser líder. La verdad es que sabemos que eso no es así o no necesariamente es así. También hay algunos estudios súper interesantes y justamente hace algunos años atrás, yo diría que una década, en Chile salió un reportaje súper bueno que todavía lo utilizan muchas personas, que dice que la gente no renuncia a los trabajos por las condiciones del trabajo, sino que renuncia principalmente por la calidad de jefe que tiene. Entonces, el liderazgo transformacional es un modelo que permite a las personas transformar su liderazgo. Pero la mayoría de gente piensa que el liderazgo se trata más de dirigir que de finalmente inspirar, guiar o evolucionar juntos. Finalmente, el liderazgo transformacional trata de esto, de cómo a través de mi experiencia, mis conocimientos, mis capacidades, mis talentos, mis competencias, puedo ir transformando todo esto para que otros también se puedan transformar. Y de esta manera yo pueda inspirar a otros, guiarlos y también evolucionar juntos. Entonces, hoy quiero que miremos desde estos tres lentes, ¿sí? Y nos preguntemos inicialmente, como una reflexión que no tiene por qué tener una respuesta en este momento, ¿desde dónde estoy liderando actualmente? Esa es la pregunta que les dejo para reflexionar durante la actividad del día de hoy. ¿Desde dónde estoy liderando? ¿Sí? Porque efectivamente puedo liderar o no liderar, ¿sí? En función de lo que yo he experimentado, en función de mis conocimientos y, por cierto, si me han guiado o no en otra forma de hacerlo. Muchas veces esto no pasa por hacer un curso, más bien trata por experimentar y la experimentación necesita de un acompañamiento. Entonces, los tres estilos de liderazgo que propone el modelo de liderazgo transformacional. Primer estilo, que seguramente en algún porcentaje todos tenemos este estilo, que es el liderazgo ausente o, en una palabra francesa que a veces no sé muy bien cómo pronunciar, pero todo el mundo lo pronuncia, laissez-faire. ¿Sí? Es el típico líder que está presente pero no está. Y seguramente conocen a alguien por ahí, o ustedes mismos han estado en alguna oportunidad siendo ausentes. Entonces, ¿qué es lo que trata este tipo de estilo? Es que evita intervenir.
o toma distancia de la situación. Por lo tanto, el equipo queda como a la deriva, queda como sin la brújula, sin dirección, sin norte, tratando de que se autorregulen. Pero sabemos muchas veces que, por otra teoría, ¿sí? Los equipos pasan por distintas etapas de evolución. Entonces, si el equipo está en la fase de orientación, es decir, se están conociendo recién, háganse cuenta que el equipo se armó recién, con personas de distintas áreas, o sea, el equipo se está recién conociendo. Y por supuesto, si es que hay un líder ausente, lo más probable es que las personas que conforman ese equipo van a tender a estar más solitarios o no pedir ayuda al equipo que le corresponde, sino pedir ayuda a personas que a lo mejor conocieron en otras áreas, gerencias, unidades. En esta parte es muy importante porque cuando solo hay crisis es que el líder se presenta. Entonces, este tipo de líder tiene frases célebres, como mejor pregúntale a otra persona, o yo estoy en otra cosa, veámoslo después, ¿sí? Es el líder que tiende a evitar, tiende a desplazar, tiende a procrastinar, utilizando otra palabra de moda. Yo mismo me he visto aplazando decisiones producto de mi estado emocional, por ejemplo, ¿sí? Y claro, es difícil tomar decisiones cuando uno está emocionalmente tocado, ¿cierto? Sin embargo, no es siempre así. Es decir, yo en algún momento puedo ser un líder ausente por mi estado emocional, pero cuando transformo ese estado emocional en algo que a mí me permite moverme con mayor fluidez, seguridad y confianza, seguramente ya no soy un líder ausente. No quiero demonizar a esa persona que está en líder ausente, porque está así por diversas variables. Puede ser su factor emocional, puede ser porque nunca le han enseñado a hacerlo de otra manera, puede ser por temor o pueden haber múltiples factores por los cuales un líder está siendo ausente. ¿Sí? Entonces, este es el primer estilo que tiene este modelo. Segundo estilo, que seguramente todos nosotros también tenemos, en mayor o menor medida, que es el estilo transaccional. Acá hay un dibujito, bueno, los de TikTok no lo están viendo porque no puedo proyectar la pantalla, pero es el típico dicho que dicen la zanahoria o el garrote. Lo haces bien, te doy una zanahoria o te doy una recompensa, ¿sí? Te doy un día libre, te doy, qué sé yo, entradas para el cine, incluso te doy un aplauso ante todo el mundo, ¿sí? Te doy una felicitación. Te doy algo para que tú, un carroncito de azúcar para que tú sigas en esto. Pero si lo haces mal, te pego con el garrote. Te castigo, te humillo. Claro, obviamente que por la experiencia quizás que algunos hemos tenido, tal vez no llegamos a esa parte más tóxica del garrote. Pero eventualmente, si hay un castigo, porque te dejo de hablar, o te miro feo, o te miro con desdén, o te doy menos trabajo relevante, porque en definitiva no confío en que tú lo hagas bien. Y eso también es parte del liderazgo transaccional, ¿sí? Es decir, es una, como le dice la palabra, es una transacción. Si lo haces bien, te felicito, te pago, te aplaudo, te reconozco. Si lo haces mal, te tiro al fondo. Entonces, este tipo de estilo se basa en premios, castigo y cumplimiento, por supuesto. Y la relación condicionada es, haz esto y te ganarás aquello. ¿Mm? Haz esto muchas veces y vas a obtener el ascenso tan esperado o vas a tener tal cosa. Me acuerdo mucho de la serie que seguramente ustedes lo han visto, si no lo han visto, véanla, con estos ojos, digamos, de evaluación de estilo, de La Ley de los Audaces. Típico que decían, hoy si traes a tu primer cliente pasas de ser colega a socio. Oye, si te manejas con tantos millones de dólares, pasas de ser socio minoritario a, qué sé yo, socio mayoritario. Si haces tal o cual cosa, tu nombre va a estar en la pared. ¿Sí? Entonces, es una transacción, si ustedes se dan cuenta. Y todos nosotros tenemos un poco de liderazgo transaccional. Hacemos cosas, consciente o inconscientemente, para ganar o no perder. Entonces, funciona, pero no transforma. Ejemplo, si cumplen las metas, te ganas el bono. Y seguramente muchas organizaciones están en esa lógica y en esa cultura. Las evaluaciones de desempeño muchas veces cuando son tan verticales funcionan de esa manera. Entonces, acá la invitación no tampoco es demonizar al liderazgo transaccional, ¿cierto? Es
una posibilidad de observarnos, ¿sí? ¿En qué momentos estoy transaccional? ¿En qué otros momentos soy ausente? Porque en la manera que yo pueda observar mi conducta, tengo mayor posibilidad de poder establecer un objetivo para transformar. Y el tercer estilo de este modelo es, por supuesto, el liderazgo transformacional, que tiene ciertas condiciones, incluso tiene unos niveles, que acá no los voy a decir porque es algo un poquito más técnico, pero si ustedes buscan a los autores que ya les dije al principio, Bass, Burns y Abolio, que escribieron este modelo, ustedes van a poder entender cuáles son esos niveles de liderazgo transformacional. Pero en definitiva, esta persona inspira desde el ejemplo, acompaña los procesos personales de cada una de las personas que tienen el equipo, motiva por propósito, no por resultado, por una visión. Entonces, claro, movemos a las personas en función de una visión que tengo, de un propósito, de algo que en definitiva también tú puedes ser parte, pero no siendo parte, digamos, de a poquitito, sino que involucrado y comprometido, porque es parte también de mi propósito, es parte de lo que yo quiero conseguir. Entonces, acá algún ejemplo de frases que podría tener el liderazgo transformacional. Quiero ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti. Una serie que a lo mejor ustedes puedan ver que tiene mucho de liderazgo transformacional es Ámsterdam, si mal no me equivoco así se llama, que es un hospital, ¿sí? Y que llega un nuevo director médico, joven, distinto al director que tenían, que era más bien una persona más mayor, con otra lógica, con otros conocimientos y otras experiencias, pero llega este joven que tiene 30 y algo, ¿sí? Y él siempre decía, ¿cómo te ayudo? O sea, tienes este problema, pero ¿cómo te ayudo para que lo podamos solucionar? Para que lo podamos solucionar. Es decir, la persona estaba involucrada y comprometida y además aportaba valor desde lo que él podía hacer o de lo que podía conseguir. Entonces, acá reitero, no es clasificarse por clasificarse, sino más bien tratemos de reflexionar en qué ámbito estoy más ausente, cuándo estoy más transaccional y cuándo soy transformacional. Porque ya teniendo esta medición a priori, yo puedo hacer algo con esto. Si solamente me dejo llevar y no sé, y no le pongo ojo a estas cosas, tengo menos probabilidad de poder aprender y transformar eso que si lo observo y si me pongo algún objetivo. Y por cierto, si se hacen acompañar de un coach, claro, el proceso va a ser mucho más acelerado, porque claramente al tener un coach que te vaya cuestionando, que te va invitando a la reflexión, le vas poniendo pausa mientras vas caminando. Cuando lo haces solo, solamente caminas. Te vas a cansar, ¿sí? Pero eso no va a impedir que tú sigas caminando. Entonces, el acompañamiento de un coach te pone esa pausa para que sigas reflexionando de forma activa. Entonces, brevemente, ¿sí? No para compartir ni nada, pero una medición muy superficial de lo que hemos conversado. Pónganse un porcentaje. La idea es que este porcentaje, por cierto, es la suma de 100. ¿Qué tanto porcentaje siento que de forma promedio soy liderazgo ausente? ¿Qué tanto porcentaje en términos promedio soy liderazgo transaccional? ¿Y qué porcentaje soy en términos promedio liderazgo transformacional? Recuerden, la suma tiene que dar 100. No les puedo dar 90, tampoco les puedo dar 110. Entonces, en la suma de los porcentajes ustedes van a tener una medición a lo mejor no tan exacta, pero sí ya es una puerta de entrada para poder empezar a observarse más, plantearse un objetivo, plantearse un plan de acción, eventualmente acompañarse por un coach para que pueda acelerar ese proceso y ustedes puedan alcanzar un objetivo que ustedes mismos puedan trazarse. Finalmente, como reflexión, no se trata de juzgarnos, sino de darnos cuenta, de poder observar. Porque finalmente todos pasamos por estos distintos momentos. Podemos estar más ausentes, reitero, por un factor emocional, que a lo mejor esa emoción que te embarga, que estás totalmente inmerso, no te permite tomar una decisión adecuada en ese momento y te vuelves un poco ausente, evitativo, lejano, distante. Otras veces, eventualmente, porque quieres ganar una licitación, porque quieres ganar más clientes, porque quieres tener un objetivo concreto, das o repartes un poco de aquello. Oye, si ganamos esto a fin de mes, vamos a ir a tal parte. O si llegamos a esta meta, vamos a repartir tal porción de dinero. Que si ustedes ven la película El Lobo de Wall Street, él era un tipo transaccional
Claro, el tipo era de las fiestas, qué sé yo, y podría verse como un líder transformacional, ¿cierto? Porque motivaba. Pero ¿desde dónde motivaba? Desde el resultado. Porque el tipo quería ganar más dinero. Entonces, ok, vamos a vender estas acciones que en Chile dicen vale callampa, ¿sí? O sea, valen nada. Pero las vamos a vender. Y de toda esta torta que llegue, el 50% va para ustedes. ¿Quién no se motiva así? Por más dinero, ¿cierto? Hay mucha gente que se motiva solamente por dinero. Y está bien, no está mal. Entonces, podemos estar en liderazgo transaccional en algún momento. Y también podemos estar más conscientes y movernos un poco a la parte transformacional. Frase de reflexión: transformar no es mandar, es evitar crecer.